Hola, cordial saludo. Me llamo David Leonardo Troconis Osorio, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Abierta y a Distancia, UNA. En esta ocasión estaré exponiendo o presentándoles un poco sobre la heterocromía. Esta es la actividad número 6 de la asignatura o curso Biología Molecular y Celular. Tenemos que la heterocromía es como o en sí una afección muy rara, genética, se presenta en el 1% o menos del 1% de la población mundial. Esta afección se caracteriza por la pigmentación del iris y dando a los ojos un color distinto. Este iris puede ser central, parcial o completa entre los tipos. La central se caracteriza por el alrededor del iris cambia el color. Por esa parte se caracteriza. La parcial podrás tener, pues, se podría ver o se podría visualizar mitad del ojo de un color, mitad del ojo de otro color. O en ocasiones como si estuviera rayado el ojo. O sea, el iris alumbra como si esas membranas de colágeno alumbraran y dieran otros colores distintos. La completa da un color, ejemplo azul, el izquierdo, verde, el derecho. Esa es la completa. También, si muy bien puede ser congénita, también puede ser adquirida. En muchos de los casos no presentan ningún tipo de riesgo, pero no obstante, hay situaciones en las que presentar esta patología significa que tienes una patología base. Ejemplo, algún tipo de cáncer o algún problema cerebrovascular. Para dar respuesta a la primera pregunta, que es, explique qué herencia se da para el color de los ojos en los humanos. El color de los humanos lo dan los melanocitos. O sea, lo determinan los melanocitos en el iris. Estos dan en su mayoría eumelanina, que la mayoría son marrones y negros en el 75% de la población. En otros da la fenomelanina, que son rojos. Para los ojos claros, como el celeste o el azul, es muy raro y se da por la acumulación de fibrillas de colágeno. Mientras más fibrillas de colágeno, más claro va a estar el ojo. El color no lo da la genética, el color lo da que tanta fibrilla de colágeno se acumula. Esta enfermedad, ya como lo dije, la padece menos del 1% de la población, pero es muy común en los animales. No se puede determinar con exactitud el color de los ojos en la herencia, pero sí se podría decir que hay un cierto porcentaje de poder saber qué probabilidad va a tener el bebé en cuanto al color de los ojos. Ejemplo, mamá verde, papá azules. El niño va a tener una probabilidad
del 65-75% de tener los azules, de tener los verdes una probabilidad del 35% y de tener los marrones una probabilidad de 0. Pero todo de probabilidades. En su juventud o en su niñez, desde el nacimiento, el niño tendrá ojos claros. Mediante va creciendo, la tonalidad se va oscureciendo hasta llegar a la tonalidad que va a tener. Podrá tener los ojos más claros de lo normal o un azul más claro, pero ya de más grande estarán más oscuritos. La segunda pregunta es, explique cómo se produce esta alteración genética que resulta en colores distintos en cada ojo. En sí, en un principio, las investigaciones daban con que podían determinar cierta herencia en el color de los ojos del niño, del nacido, según el color de los ojos de los padres. Pero con el tiempo esto se desmintió por el hecho de que no se podían determinar al 100% con una exactitud muy alta. Sin embargo, se creía que padres de ojos azules, los hijos iban a salir de padres de ojos con ojos azules, lo cual no era así. La herencia de color de ojos es mucho más compleja de lo que conocemos originalmente. Esto es por muchos genes implicados y, o sea, hay mucha variabilidad de genes implicados en la genética del color de los ojos. Con más de 150 genes implicados en los mismos. El gen OK2 y el gen HERC2 son los más vistos en el cromosoma 15. Y son como lo que desempeñan más el papel significativo para producir proteínas que dan el mismo. El color. En cuanto a la herencia, es como ya les había comentado. Padres ojos azules va a tener un 100% de tener los ojos azules, 0% de tener los marrones y 0% de tener los verdes. Padres de ojos verdes va a tener 50% de tener los azules, 50% de tener los verdes. Padre de ojos oscuros va a tener un 35% de tener los marrones, un 10% de tener los verdes y un 35% de tener los azules. No es una probabilidad muy exacta. La pregunta número 4 es, ¿cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los trabajadores? Bueno, los conocimientos de biología son fundamentales para identificar hoy día riesgos biológicos, tales como lo que ya conocimos, que fue una tragedia a nivel mundial, el SARS-CoV. Se implementaron muchas pruebas para poder detectarlo y para poder como descubrir su cadena de ADN. Se utiliza para identificar patógenos, como lo es el cultivo de secreciones, como lo es el PCR y el BDRL. También hay pruebas reactivas,
Hay pruebas para hongos, pruebas al microscopio y ayudan mucho a nivel médico a detectar estos patógenos para poder tratarlos con tiempo o por ende a descubrir patógenos y poder a esos patógenos tenerles una cura. También sirve para generar las curas, las vacunas y todo eso. En cuanto a la prevención de los trabajadores en el área de la salud. La prevención de los trabajadores del área de la salud la, la vamos a lograr utilizando los EPP, los elementos de protección personal. En cuanto al área de la salud, en mi caso, trabajo en un hospital. Seguir como las medidas preventivas que da, el ente encargado al que uno le responde. Usar tapabocas, guantes en caso de usar guantes, monogafas, cofia, bata, polainas. Y ya varía que sí auriculares, pero esos son canceladores de ruido que los usan los de mantenimiento o las máscaras de alto flujo que son a full flare. Esto para asegurar que nosotros como personal laboral tengamos una buena protección y no tengamos riesgos laborales o por ende nos incapacitemos. En el momento de las medidas aplican EPP, pero también aplica tener áreas limpias. Para estas áreas limpias se debe hacer ya sea una limpieza del centro a la periferia, o sea, de lo más en forma circular y no volver a pasar o en barrido o zigzag con un jabón neutro y un desinfectante, con guantes, polainas, bata, con los respectivos EPP, para así poder evitar el contacto con bacterias. Otra de las medidas preventivas sería evitar llevarse cosas a la boca, evitar estar llevándose la mano a la cara en cuanto a estar al área intrahospitalaria, para evitar llevar estos patógenos que uno está en el medio nosocomial y no contagiarnos o no adquirir una de estas bacterias. En cuanto a qué pueden ser congénitas y adquiridas, como ya lo dije. En conclusión, se entiende que la heterocromía en su mayoría no presenta enfermedades base, pero siempre van a haber exámenes previos para descartar cualquier caso de alguna enfermedad subyacente por esta enfermedad genética, porque es netamente genética, es algo que no se puede controlar del todo. Hay muchos factores que hacen que el color de los ojos cambie, muy raro. Y muchísimas gracias por prestarme atención.